Señor, que los miro, tenemos de tantos países, hermanitos, conectados, y qué bueno es que estemos juntos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy día quiero hablarle de un personaje bíblico en el Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho. Creo que incluso es como una inspiración para mí, ya que él sirvió en la iglesia del Señor como un evangelista. Así que siempre lo veo como un buen ejemplo. Y fíjese muy bien que cuando me ha correspondido hablar acerca de personajes bíblicos, me gusta mirar prototipos alcanzables. Muchas veces yo converso con los hermanos y le digo, hermano, tenemos que ser como Pablo. Y la respuesta habitual que la gente me dice es que Pablo es Pablo. Él tenía el Espíritu Santo, él resucitó muerto, él sanó, él hizo cosas que yo nunca voy a hacer en mi vida. Y a veces cuando pensamos en ejemplos, en personajes, nos nublamos un poco al ver tantas maravillas que ellos hicieron por el poder de Dios. Entonces me propuse mirar ejemplos más alcanzables de cristianos comunes y corrientes que tuvieron luchas como cada uno de nosotros, que tuvieron debilidades y que no fueron poderosos, que tal vez no hicieron milagros, pero sus vidas, sus decisiones, su enfoque, la manera como enfrentaron esta vida fue el milagro de parte de Dios. Hoy día me gustaría hablar de un hombre muy poco conocido, pero que en 3 oportunidades se menciona en el libro de los Hechos. Así que me gustaría invitarle, por favor, si puede abrir su Biblia conmigo. Vamos a estar trabajando en estos 3 pasajes en el libro de Hechos, capítulo 6. Vamos a estar hablando de Felipe el Evangelista, de Felipe el Evangelista. Vamos a estar hablando de este maravilloso siervo y vamos a estar viendo su ejemplo y vamos a estar haciendo poderosas aplicaciones a nuestra vida. Así que la historia de Felipe comienza aquí en Hechos capítulo 6 y el contexto de cómo conocemos a este hombre es un problema. Hay un problema interno en la iglesia de Cristo. Debe recordar que la iglesia del Señor comenzó poderosamente en Hechos capítulo 2 con más de 3.000 bautismos. Después de eso, en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, ya el número de los varones iba como 5.000. O sea, la iglesia creció de una manera poderosa y comenzaron a suceder ciertas situaciones cotidianas. Si usted mira en Hechos 6.1, el problema que sucedió era un problema de distribución, era un problema de logística, era el problema de algunas hermanitas viudas, sobre todo las viudas griegas, que estaban siendo desatendida de la distribución diaria. Debemos recordar que la iglesia primitiva era muy celosa en cuidar, en resguardar a las viudas, a los necesitados. Entonces sucedió un problema, murmuración. Por si acaso, es un problema muy habitual, ¿cierto? En la iglesia, que la gente murmure, que la gente murmure. Pero si usted se fija muy bien, me gusta que haya sucedido este problema, porque también aprendemos en Hechos capítulo 6 cómo solucionar los problemas. Ya que surgió un problema interno en la iglesia, e inmediatamente la iglesia se organizó. E inmediatamente nos dice versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Y juntos, los apóstoles con la iglesia buscaron la solución a esta problemática que estaba afectando la vida de la iglesia. La viuda de los griegos siendo desatendida en preferencia de la viuda de los hebreos. Ese era el problema que estaba pasando según versículo 1. Entonces, note bien, y esto quiero dedicarme un poco también a explicar el pasaje para que lo entendamos. Porque en ese momento los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Y me gusta la respuesta de los apóstoles, porque los apóstoles están diciendo en simples palabras, nosotros no nos podemos hacer cargo de todo. Nosotros no podemos mirar todos los aspectos de la obra. Necesitamos ayuda, lo que siempre estamos hablando, de que como iglesia tenemos que responder de una manera unida, de una manera participativa, de una manera donde los unos y los otros podemos ayudarnos y sacar adelante este problema. Pedro dijo, no vamos nosotros a descuidar la palabra de Dios para ir a servir a las mesas. ¿Cuál fue la solución? Para que todos trabajaran. Buscar, pues, hermanos, de entre vosotros. Y aquí va a aparecer nuestro varón. Aquí, cuando ya se dan las normativas, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Me gusta la respuesta de estos líderes, cada uno enfocado en sus ministerios, en sus obras, en sus dones, en sus talentos. Todos podemos ayudar y colaborar en la obra de Dios. Pedro dice, nosotros en la oración y la palabra, otros van a encargarse también de esto que es muy importante. ¿Por qué te digo que es muy importante? Porque si tú te fijas muy bien, versículo 3, las cualidades que se tenían que reunir para poder ser un diácono, un servidor de las viudas, tenían que ser primero un buen testimonio, varones de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo para servir mesas, para atender viudas, para atender abuelitos, diríamos en los tiempos de ahora, para llevarle la olla de alimento, para ayudarle tal vez con sus medicamentos, con su hora médica, para tal vez mudarle y cambiarle los pañales, las cosas que hoy en día se hacen cuando se cuidan abuelitos. Pero mire el requisito que está diciendo, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para saber tomar buenas decisiones, de buen testimonio, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Principio del versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, o sea que como iglesia del Señor tomaron la decisión para solucionar este problema. No fue una decisión tomada en 4 paredes todos ocultos, sino que involucraron activamente. Ayúdennos, busquen ustedes mismos, vean los que cumplen los requisitos, ayúdenos por favor a poder buscar las cualidades. Una iglesia que enfrenta los problemas unidos es una iglesia que los soluciona unidos y es una iglesia que es victoriosa. Porque usted se va a dar cuenta por lo que va a decir el versículo 7, que el efecto de esta decisión sabia de los apóstoles fue el crecimiento poderoso de la palabra de Dios y de que muchos se convirtieron gracias a esta sabia decisión. A esta sabia decisión. Y allí aparece nuestro varón, verso 5. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es la primera vez que vamos a considerar a nuestro hermano Felipe. Y nota muy bien que ya lo vemos aquí en medio de la solución de un problema. En medio de la solución de un problema. ¿Y qué quiero decir antes de que comencemos a explicar esto? He notado, mi querido hermano, para que ponga mucha atención en esto. Por lo que yo veo en la vida, nosotros nos desenvolvemos en 3 áreas distintas o ámbitos en nuestra vida. Y si usted lo mira muy bien,
muchas veces nos desenvolvemos en el ámbito de la iglesia, ¿cierto? Y muchas veces somos en la iglesia de una manera, pero también nos desenvolvemos en el ambiente del mundo. Y muchas veces la manera como somos en la iglesia dista mucho de cómo somos en el mundo, en el trabajo, con los amigos, con la gente que nos rodea. E incluso el tercer aspecto donde nos desenvolvemos en la vida es la familia, en tu hogar, en tu intimidad. Y note muy bien que cuando se habla del varón Felipe, el varón Felipe se muestra en esos tres ámbitos. Vamos a ver a Felipe en la iglesia, Hechos 6. Vamos a ver a Felipe en el mundo, Hechos capítulo 8. Y vamos a ver a Felipe en su hogar, Hechos capítulo 21. Y usted va a notar cuando hablemos del varón Felipe, que Felipe el evangelista, en los tres ámbitos donde se desenvuelve, en los tres ámbitos es la misma persona. Usted va a encontrar la misma integridad, usted va a encontrar el mismo servicio, usted va a encontrar la misma conducta. Y esto para mí es extraordinario. Esto para mí es maravilloso. Ya que cuando la iglesia estaba enfrentando problemas, vámonos a nuestro caso de Hechos capítulo 6. La iglesia estaba enfrentando problemas, había miles de convertidos. Imagínense las necesidades que estaban sucediendo en ese momento. Tiene que haber sido un número grande de viudas, de personas que estaban en necesidad. Y cuando se necesitaron manos para servir, manos para cocinar, manos para lavar, manos para apoyar, manos para ayudar, ahí estaba Felipe. Allí fue propuesto por la multitud. Dentro de esas miles de personas, solo 7 cualificaron para poder encargarse, lavar platos, atender las mesas, preocuparse de servir a las personas. La gente hoy en día diría, no es mi don. No, yo no sirvo para esto. Andar mudando abuelitos, andar dando comida a los hermanos, no, esto es indigno, no es mi don, no, que lo haga el que le paga, él es siervo, él es ministro, que lo haga él, al que él le paga. Pero si usted se fija muy bien, Felipe estuvo a disposición de la iglesia para servir a los más necesitados. Y fue elegido, y fue un varón lleno de fe, y fue un varón lleno del Espíritu Santo, y fue un varón de buen testimonio y de sabiduría, y fue apartado y fue elegido para una misión que para muchos sería deshonrosa, pero para Felipe fue un honor. Para Felipe fue un honor el poder servir a sus hermanos, sobre todo a esas viudas griegas que estaban siendo desatendidas. Yo voy a estar ahí. ¿Cuánto hoy en día levantaríamos la mano para estar sirviendo al necesitado? ¿Cuánto hoy en día estaríamos preocupados de servir la mesa, de apoyar, de acompañar a la gente que está en necesidad? No, nos gustan a nosotros los flashes, nos gustan las cámaras, nos gustan en este caso que nos pongan nuestro nombre ahí. Va a estar predicando, va a estar sirviendo, va a estar aquí. El conferencista internacional. Pero ¿cuánto estarían dispuestos a servir humildemente y calladamente? Calladamente. ¿Sabe lo que me gusta a mí? Es que la única vez que Felipe se notó fue cuando lo eligieron. Pero después todo el servicio que hizo no se supo nada más. Nada más. Nada más. Para que usted entienda. Si Felipe hubiese sido el diácono del siglo XXI, hubiese estado en Facebook, aquí repartiendo con bolsa, ayudando a las viudas. Aquí dando cajas de alimento para los necesitados. Aquí, que eso le encanta hoy día a la gente hacer. ¿Y por qué tienes que andar resaltando tanto lo que tú haces o lo que yo hago? ¿Cierto? Así es la gente hoy en día. Pero fíjate muy bien que la única vez que resalta Felipe es para que lo elijan, pero no vemos nada más de él. ¿Cómo sirvió? ¿A cuántos sirvió? ¿Cuánta gente la ayudó? ¿A cuánta gente levantó? No se sabe. ¿Pero qué aprendemos de Felipe? Un siervo en la iglesia. Un hombre dispuesto a ensuciarse las manos. Un hombre dispuesto a servir al necesitado.
a servir a las abuelitas, a servir a las viudas, a ensuciarse las manos, a caminar, a acarrear bolsa, a hacer lo imposible por ayudar a sus hermanos en necesidad. Me gusta cómo es Felipe, me gusta cómo es este varón. En el ámbito de la iglesia, siempre colaborando. Eso es lo que vemos. Y la iglesia fue bendecida por involucrarse activamente en el apoyo a las viudas y a los necesitados. Pero la historia continúa. La historia continúa. Y ahora vamos a ir a Hechos capítulo 8. Y se decretó y se desató una persecución. Un tal Saulo de Tarso, yo sé que tú lo conoces por ahí, un tal Saulo de Tarso se volvió loco y empezó a matar cristianos. Y empezó a perseguirlo. Ya respirando muertes y amenaza, ya habían matado a Esteban. Imagínense lo que significa. ¡Wow! Esteban se puso a predicar la palabra y lo mataron. ¿Quién tomó el relevo? ¿Quién tomó la posta? Felipe dijo, heme aquí. Eran tiempos peligrosos. Había un loco llamado Saulo que estaba matando, estaba persiguiendo a los cristianos, pero lo que sucede después de la persecución que se declaró allí y que fue sellada con la muerte de Esteban, nos dice inmediatamente, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y ahora lo vemos saliendo de su confort, saliendo de su comodidad, ahora enfrentando, él vivía en Jerusalén, ahora sale al mundo, sale a la región contigua, que es Samaria. ¿Y qué es lo que vemos haciendo a Felipe ahora? Predicando a Cristo. No solamente versículo 5, sino si tú sigues la historia completa para que no leamos tanto, nos damos cuenta de que Felipe predica y por lo menos dice versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y Felipe se puso a predicar la palabra y comenzaron las conversiones. Samaria era una tierra difícil. Samaria era una tierra dura. Pero ahí fue Felipe a predicar la palabra. Cuando se necesitaron siervos para predicar el evangelio, Felipe, heme aquí. Aquí estoy listo y preparado. Y Felipe comenzó a predicar la palabra del Señor poderosamente y mucha gente, había gozo en aquella provincia y mucha gente fue convertida gracias a la predicación de Felipe. Felipe estaba en su mejor momento. Felipe estaba predicando poderosamente y de repente Dios le dice, Felipe, te necesito que vaya a caminar al desierto. Pero Señor, estoy bautizando a cientos. Estoy en mi mejor momento en la obra de Dios. Mira la iglesia que está establecida en Samaria. Mira los cientos de conversiones. Mira las personas que me están necesitando. ¿Y tú me dices que yo me vaya a caminar al desierto? Sí, Felipe. Te necesito en el desierto ahora. Hay algo que quiero que hagas. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Te quedas ahí? ¿O eres guiado por la voluntad del Señor? Felipe, según lo que nos dice el versículo 26, cuando el ángel le habla, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel ni siquiera le dice qué va a hacer. Yo le hubiese dicho a Dios, tal vez, por último, dame una pista, con quién me voy a encontrar, qué voy a hacer. Dame un avisito por lo menos para estar preparado. Pero me estás sacando de mi confort, de mi éxito. Estaba sirviendo a la viuda en Jerusalén, vino la persecución, salí a Samaria, comencé a predicar la palabra, estoy siendo poderoso, estoy ayudando a que la iglesia sea fuerte, se están bautizando por ciento y ahora tú me dices que me vaya. ¿Sí? Ok. Versículo 27. Entonces él se levantó y se fue. Y Felipe fue a caminar por el desierto. Imagínate, iba por ahí, caminando por el desierto. Tú conoces la historia, no necesito contártela. Y en ese momento aparece el varón etíope eunuco que venía leyendo la escritura. Y el Espíritu Santo
le dijo a Felipe, verso 29, Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Inmediatamente, nada, no hay duda, no hay pregunta, no hay cuestionamiento. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Te das cuenta el corazón? Y tú conoces el final de la historia. Y Felipe se sube al carro y Felipe comienza a predicarle la palabra de Dios. Y Felipe, comenzando desde esta escritura, verso 35, le predica el evangelio. Y el etíope eunuco llega al agua y pide ser bautizado. Me gusta cómo es Felipe. Felipe tiene la misma voluntad y el mismo corazón para tratar a las multitudes como para tratar a una sola persona. Para Felipe vale lo mismo las multitudes que una persona. A veces me he encontrado con gente, un día un hermano dijo, yo tengo preparado un sermón, pero que es de 30 personas para arriba, de menos de 20 no es. Yo dije, wow, ¿qué está pasando aquí con este siervo? No, yo estoy para las multitudes, a mí me gustan los grandes auditorios. ¿Y no te sacrificarías para llevarle el evangelio a una sola alma? Ese es el corazón de Felipe. Felipe no está pensando en la fama. A Felipe no le gustan las multitudes. A Felipe le gusta servir al Señor. A Felipe le gusta estar donde Dios quiere que esté. Y si es un alma, gloria a Dios. Y si son 100, gloria a Dios. Donde sea, donde quiera el Señor ponerme, ahí yo voy a estar. Para servir a los muchos, para servir a los pocos. Para servir a los viejos, a los despreciados, como para servir a los grandes. ¿Te das cuenta el corazón de Felipe? En la iglesia, un hombre servicial. En el mundo, un hombre evangelístico. Un hombre siempre listo y preparado. Lo vas a ver en Samaria predicando a cientos. Lo vas a ver en el desierto predicándole al etíope eunuco. Lo vas a ver en el desierto bautizando a un solo hombre. Para él no hay misión grande, para él no hay misión pequeña. Para él hay solamente entrega al Señor. Yo voy a estar donde el Señor quiere que yo esté. ¿Cuánta gente hoy en día necesita un corazón como Felipe? ¿Cuánta gente hoy en día sirve con preferencia? ¿Cuánta gente hoy en día busca el reconocimiento? Si nosotros no tuviésemos al Espíritu Santo, lo más probable es que no nos hubiésemos enterado de esa conversión escondida en el desierto. Pero gracias a que el Espíritu Santo se la reveló a Lucas, podemos saber que un día Felipe fue a caminar al desierto y se encontró con ese varón, el etíope eunuco, y lo guió hacia la salvación en Cristo y lo bautizó. Ese es el corazón de ese hombre. Un hombre siempre dispuesto a predicar la palabra en el mundo. Mira, ya vemos en la iglesia un siervo colaborador. En el mundo, una influencia poderosa con el evangelio. ¿Y cómo será Felipe en su casa? Porque a veces el hermano es súper buen predicador, pero en la casa te lo encargo. O en el trabajo, tiene una boquita ese hombre, o esa hermana. O cómo pasa a veces cuando se trata del servicio a Dios. En la iglesia canta calladito, Señor te alabo. Pero en la casa, ¿cómo grita, cómo rompe los platos, cómo insulta, cómo humilla, cómo trata a las otras personas? Muchas veces la gente ve discrepancias en lo que somos. A veces en la iglesia, tremendos instrumentos de Dios, poderosos para hablar la palabra, poderosos para mostrar un ejemplo. Pero muchas veces quienes nos rodean, nuestras familias, muchas veces no nos creen. No nos creen. O en el trabajo, ¿qué va a hablar este de Cristo si mira cómo es? Ladrón, flojo, mentiroso. ¿Y cuántas veces el testimonio cristiano se ha visto menguado por culpa de no dar énfasis en estos tres aspectos? Eso es lo que me gusta a mí de Felipe, porque Felipe se puede parar delante de mí y decirme, Luis, preocúpate de ser la misma persona en la iglesia, preocúpate de ser la misma persona en el mundo y preocúpate de ser la misma persona en tu familia, en tu intimidad.
Felipe me lo puede decir a mí. Este es el siervo de Dios realmente. No el siervo que brilla en la iglesia o no es el evangelista exitoso en el mundo, sino el siervo integral. De eso tenemos que preocuparnos realmente, mis queridos hermanos. Y por eso he decidido que podemos hablar del varón Felipe, porque el varón Felipe es un varón integral. Da el mismo énfasis en su servicio, en su entrega a Dios en la iglesia, das el mismo énfasis en su servicio, en su entrega a Dios en el mundo, y ahora vamos a verlo en su familia. ¿Cómo es Felipe en su familia? Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Y esto es algo importante, hermano, que a veces se descuida. A veces yo lo converso con los predicadores. ¿Por qué se descuidan estos aspectos? No sé si usted ha notado que a veces sucede de que o el predicador es el hermano avanzado, o la hermanita, la hermana sierva, la hermana fiel, o a veces son los hijos, pero no sucede, muy rara vez sucede que todos son comprometidos. Hijos entregados, esposas entregadas, esposos entregados a Dios. Y a veces la gente critica y ve mal el testimonio de los predicadores. Y a veces escucho yo diciendo, uy, no, el hermano, tremendo predicador, pero la hermanita no sirve en nada, no apoya en nada, no, ni se congrega. O lo hijo. Y muchas veces la gente critica el testimonio cristiano por no dar este énfasis en las tres áreas, que es importante. O a veces dicen, el hermano, no, el esposo tiene que andar arrastrándole a la hermana para llevarlo a la iglesia. La hermana sí, fiel, comprometida. Y los hijos, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Y a veces he visto a siervos que han sido humillados. ¿Y su esposa, hermano? ¿Dónde está la sierva? Ah, no, es que se quedó en la casa cuidando a los niños. Ah, y yo también le tengo que decir a mi esposa que se quede en la casa cuidando a los niños, porque usted le pide a mi esposa que venga con los niños a la iglesia. Y usted le pide a mi esposa que se sacrifique. ¿Y su esposa dónde están? ¿Y sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? No, es que se quedaron, tenían que hacer trabajo. Ah, y los míos tienen que venir a la iglesia, pero los suyos se tienen que quedar. Y muchas veces la gente critica y yo veo la cara de vergüenza. Veo la cara de frustración por no dar énfasis en el hogar integral, en el hogar completo. Y muchas veces traemos deshonra a la obra del Señor porque no nos estamos preocupando. Madres o padres preocupados de ser exitosos y que dejan atrás a sus hijos. ¿Cuántas veces no he visto ese ejemplo? Hijos de predicadores que ahora ni siquiera van a la iglesia, que no creen ni en Dios. Cumplieron los 18 años y se fueron de la iglesia. Se fueron. ¿Qué pasó ahí? Hemos fallado, hermano. Yo estoy criando y tengo esa misma preocupación. No escupo al cielo, como diría por ahí el dicho. Estoy criando y tenemos que preocuparnos de cómo estamos cimentando nuestras vidas, de cómo estamos siendo coherentes con nuestras vidas espirituales. Mire el hogar de Felipe. Hechos 21, versículo 8 al versículo 10. Hechos capítulo 21. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, mire que está ahí, el evangelista, claro, de Hechos 8, que era uno de los 7, de Hechos 6, el mismo, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágago. Y yo digo, wow, Felipe, recuérdese que en Hechos 8 fue guiado por el Señor, salió del desierto a Azoto y después nos dice que de Azoto estuvo en Cesarea. Y ahora ya en Cesarea Felipe está haciendo la obra de Dios y ahora vemos el hogar de este siervo. La primera cualidad que aprendemos de Felipe, por lo menos hay que destacarla, es que es un varón hospitalario. Recuerde que Pablo iba con un grupo de predicadores y evangelistas y Felipe estaba preocupado, por lo menos lo dice el principio
del versículo 8 y principio del versículo 10, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, y también 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días. Felipe, un varón hospitalario, listo y preparado para servir a sus hermanos. Si fue capaz de servir a las viudas necesitadas en Hechos 6, si fue capaz de servir a los samaritanos y al etíope eunuco con el evangelio en Hechos 8, sabemos que es un hombre que siempre está dispuesto a servir a sus hermanos. Y ahora lo vemos en su hogar. Pero lo que más me impacta del testimonio de este varón es que tenía 4 hijas. Y note la frase, doncellas, vírgenes, para que usted lo entienda bien, vírgenes, y siervas de la iglesia, y profetizas. Y yo digo, wow, qué tremendo hogar tiene que haber tenido este hombre para preocuparse tan profundamente de la vida espiritual de esta señorita. Tenía 4 hijas. Qué lindas y preciosas tienen que haber sido las hijas de Felipe para el Señor. Siervas que se cuidaban. Jovencitas que estaban preocupadas de dar un buen testimonio de pureza. Algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Algo que tenemos que enseñarle a nuestros hogares. A nuestros jóvenes. De que sean puros. De que cumplan el estándar cristiano. Hoy en día ha caído tanto el estándar cristiano, que hoy en día le hacemos fiesta de celebración a los bebés que vienen de los hijos de los hermanos. Le hacemos baby shower. Es que la guagua no tiene la culpa, decimos. Es la bendición, claro, es cierto. Pero ¿por qué hoy en día sucede tanto eso que nuestros jovencitos, madres cristianas que prefieren llevar a su hija cuando ya cumple la edad, llevarla al ginecólogo, a ponerse tratamiento? No, es que yo no quiero que me venga con un domingo 7, me dice a mí. ¿Y por qué mejor no le enseñas el dominio propio? Madres cristianas, padres cristianos aconsejando malamente. Imagínate si sin tratamiento va a estar expuesta, con tratamiento, démosle nomás. Démosle nomás. No hay riesgo. Es sabiduría, pero sabiduría del diablo. Sabiduría del diablo. Eso es lo que está pasando. Así se está hoy en día decantando el estándar cristiano. Felipe te diría, no es así. Tú puedes criar hijas, jovencitas, doncellas que se cuiden y que se guarden para el Señor. Que aprendan a cuidar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Jóvenes que se preocupen de llegar célibes, vírgenes, puros, castos. ¿Por qué hoy en día estamos rebajando tanto el estándar? Porque hoy en día, no, que no importa, que no te preocupes, que bueno, que en el camino se arregla la carga, decimos. No, en el camino no se arregla la carga. Hay que preocuparnos. Felipe nos diría, preocúpense de sus hogares. Preocúpense qué estamos escuchando. Si usted se fija hoy en día, tenemos la cultura, tenemos la música, tenemos el internet, estamos expuestos a la pornografía, estamos expuestos al reggaetón, a música que contamina los oídos, el corazón, y nuestros jóvenes están pasando mucho tiempo solos. Padres que trabajan, papá y mamá que salen, que dejan a los jóvenes solos. Domingo 7, hijas embarazadas, jovencitos que comienzan a investigar el sexo antes del matrimonio. Y así pasa. Por hogares que no se cimientan, por hogares que no establecen sus prioridades, por padres y madres que no se preocupan. No, si no importa, hermano Luis, y de ahí se va a casar. ¿Y qué me preocupa es eso? Si eso es lo mínimo que podría hacer. Si lo importante es servir al Señor bien. 4 hijas doncellas y más encima siervas, hermanitas que se preocupaban de predicar la palabra, de trabajar con las damas, se preocupaban de compartir la palabra. Eran mujeres bendecidas en su juventud ya, con el don de la profecía, de hablar la palabra de parte de Dios. Qué tremendo hogar tenía Felipe. ¿Qué aprendo de Felipe en Hechos 21? Un buen líder. Un líder poderoso en su hogar. Un líder que guió sabiamente a sus hijas, a su esposa,
un líder que fue un ejemplo, que capacitó y ayudó y guió a sus hijas para que ellas pudiesen ser útiles, instrumentos útiles a la obra del Señor en Cesarea. ¿Te das cuenta? La misma persona en la iglesia, la misma persona en el mundo, la misma persona en su hogar. Por eso me encanta Felipe. Tengo tanto que aprender de él. Tenemos tanto que aprender de este hombre. Si usted se fija, nunca lo vamos a ver obrando milagros, resucitando muertos, lanzando poderes, soplando a la gente y haciendo que caiga al suelo desmayada. Pero si usted se fija, Felipe, con sus decisiones, con su visión, con su enfoque, fue un milagro para Dios. Cómo fue siervo en la iglesia, siempre dispuesto a servir. Yo quiero colaborar, yo quiero cuidar a los viejitos, yo me preocupo de las viudas. Cuando se trató de predicar el evangelio, yo voy a ir a Samaria, yo voy a abrir la obra, yo voy a predicar, yo voy a estar dispuesto siempre para el evangelio. Si hay que ir al desierto, ahí voy. Si hay que estar con los 100, ahí voy. Si hay que estar con uno, ahí voy. Siempre dispuesto. Y aún incluso cuando vemos el hogar de Felipe, vemos la misma coherencia, vemos la misma entrega, vemos el mismo liderazgo, vemos la misma mano. Un hombre comprometido con su hogar, un hombre comprometido en el mundo, un hombre comprometido en la iglesia. Qué tremendo siervo es este varón. Y quiero dejarle, mi hermanito, quiero dejarles este ejemplo, un bonito ejemplo cristiano de un varón integral. Que Dios nos ayude a todos nosotros a poder ser hombres y mujeres integrales para el Señor. Que la gente del mundo, que la iglesia, que mi familia, mi esposa, mis hijos que me siguen, puedan ver la misma coherencia y no incoherencia, inconsecuencia. ¿Cierto? Es importante que los que me conocen del mundo, mis compañeros de trabajo, familiares cercanos, lejanos, vean la misma persona. E incluso mis hermanos que me conocen en la iglesia, también puedan ver la misma imagen. No descuidemos estos aspectos, mis hermanos. Ese es mi consejo. Estos tres aspectos o ámbitos donde nos desenvolvemos son igual de importantes porque es tu testimonio cristiano. Que la gente vea el mismo hombre, la misma mujer en la iglesia, en el mundo y en su hogar. Porque si hay alguna incongruencia, si no nos estamos comportando de la misma manera, lo más probable es que vamos a traerle deshonra al Señor. Y la gente del mundo tal vez nos criticará. O en mi hogar no me creerán. O tal vez en la iglesia no me van a creer. Si no damos énfasis en el cristiano integral. Tu servicio en la iglesia importa. Tu testimonio en el mundo importa. Y sobre todo, tu testimonio en tu hogar, sobre todo en aquellos que más pasan tiempo contigo y te conocen en intimidad y saben realmente quién eres, importa mucho más. Recuerda que ese es el énfasis, poder formar familias cristianas sólidas para que así la iglesia pueda ser sólida, hogares fuertes, iglesia fuerte, familias débiles, va a traer una iglesia débil y eso se va a transmitir a este mundo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder seguir las pisadas de este varón que no fue sobrenatural, milagroso, pero sí fue poderoso por las decisiones que tomó en su vida. Dios le bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a nuestro Dios que nos ha permitido escuchar hoy el estudio de este personaje de la Biblia. Yo creo que uno usa mucho al evangelista Felipe para hablar de la conversión del etíope, tal vez a veces poco en el trabajo que hizo en Samaria y mucho en el trabajo en su casa. Más que todo se lee Hechos 8 para hablar de cómo le predicó al etíope. Pero miren qué calidad de personaje. Y no es un hombre
como Pablo, que Pablo habló en lenguas y dice que él habló más que todos, hizo milagros, una cosa muy interesante, pero nos encontramos aquí con un hombre que fue muy útil en la obra de Dios. Usted puede ser y es una persona útil en las manos de Dios. El caso es ser como Felipe, estar dispuesto y estar trabajando para el Señor, porque ya usted en su casa entonces está trabajando y con su familia usted está trabajando y haciendo una obra para Dios. Y en la iglesia también. Si no eres el predicador que más está en el púlpito, puede ser un evangelista que predica en el desierto como lo hizo Felipe. Y si el mundo no te reconoce eso, pues malo sería que uno buscara que lo reconocieran, porque no buscamos la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tener en la Biblia hombres como Felipe, Dios grande y poderoso, Señor. Te alabamos a ti por haber llamado a Felipe y haberlo dejado allí como un ejemplo. Y hay muchos más. Padre, ayúdanos, ayúdame a ser íntegro, Señor. Perdona, Padre, cuando no lo he sido. Y ayúdame, Señor, a ser íntegro, Señor, en las facetas que el hermano Luis ha explicado hoy, como lo era Felipe. Y a todos nosotros también, oh Dios, queremos ser como Felipe, dispuestos a predicar, oh Dios, donde tú quieras y hacer tu voluntad. Ayúdanos a comprender, oh Dios, que ser siervos tuyos es un privilegio. Y que si tú quieres que vayamos al desierto, quieras, oh Padre, ayúdanos a comprender, ayúdanos a no ser disputadores o estar poniendo objeciones y estar poniendo preferencias, oh Dios. Ayúdanos a ser humildes. En el nombre de Cristo, gracias por el estudio de los personajes de la Biblia que hemos tenido y gracias en este caso especial hoy por estudiar acerca del evangelista Felipe. Bendícenos y permite que esto que hemos estudiado sea de provecho para todos los que aquí estamos hoy reunidos. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.